Bien, antes de seguir con los conceptos básicos de programación orientada a objetos, hay que hacer una parada técnica para conocer los métodos o funciones, que sería lo mismo dentro de la programación. Cuando ustedes estaban estudiando matemáticas, les daban una función así más o menos, ¿no? Que 2x menos 10 igual a 0. Pero ¿qué es lo que hacía una función? En programación es lo mismo, solamente que pues estamos escribiendo código y no lo vemos de forma matemática. Y yo les suelo decir que una función es una maquinita, ¿sí? Donde ustedes le meten datos, las interpreta esos datos de entrada y les da una salida, una respuesta, ¿ok? Una pantallita, perdón. Entonces, en programación es lo mismo, únicamente que hay que aplicar ese concepto de la maquinita acá al código. Primero, bueno, yo la suelo definir como 4 tipos de funciones. La primera que vamos a ver es la que recibe y regresa, ¿sí? Al decir yo que recibe, quiere decir que va a tener parámetros de entrada, ¿sí? Y que regresa, va a decir que algo va a mostrarse en la pantallita. Entonces, primero que nada, vamos a ponerla pública. En la siguiente clase ya veremos qué es esto de público y qué privado y qué todo eso, ¿sí? Y luego vamos a poner público y luego vamos a poner, si esta función va a regresar algo, debo de especificar de qué tipo va a regresar o va a ser la salida de esa función, de ese método, de esa máquina. En este caso le voy a poner, por ejemplo, que va a retornar un doble. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función es del tipo doble y por lo tanto va a retornar o se va a mostrar en la pantallita un doble. Ahora, estoy diciendo que en la pantallita como tal, pero es la analogía de que va a retornar algo, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner el nombre de la función. En Java existe algo que se llama el camel case, ¿sí? Va con doble M, digo, con una M. El camel case es básicamente una escritura que va haciendo la analogía de las jorobas del camello. Entonces, si se fijan, aquí empieza así y luego la primera sería minúscula, la segunda, está mal ese dibujo. Por ejemplo, la primera sería minúscula y luego se topa una joroba y la segunda sería mayúscula, la segunda palabra, si es que la hay, y la tercera también iría con mayúscula. Entonces, aquí en Java le solemos decir, recuerden que las buenas prácticas importan, en Java podemos poner, por ejemplo, get suma, ¿sí? Get es del prefijo obtener, o es más, vamos a dejarlo así, sumar. Y ya la siguiente que veamos los getters y los setters, lo ponemos, ¿ok? Entonces aquí, fíjense que ya tenemos la variable, perdón, la función sumar, que es del tipo doble, y esto me indica que va a retornar algo. Por eso me está tirando error aquí, ¿sí? Porque le estoy diciendo, hey, me estás diciendo que la función es de tipo doble y no ha retornado nada. Entonces, esta función, la primera que estamos viendo, es del tipo recibe, ¿sí? Del tipo recibe. ¿Y dónde especifico yo que esta función va a recibir o que va a ingresar datos? Ah, pues aquí, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, que va a recibir un doble y le voy a poner x1, pero también puedo poner dos parámetros. Entonces, lo separo por coma y sería x2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta función, que es del tipo recibe, va a recibir dos parámetros del tipo doble, se llama sumar y va a retornar un doble. Aquí yo puedo poner lo que sea, no es indispensable que sea del mismo tipo de la entrada de los datos. En este caso, vamos a retornar, bueno, voy a declarar una variable que le voy a poner resultado y le voy a sumar el x1 más el x2 y ese lo voy a retornar. Entonces, aquí estamos de acuerdo que pudiera ahorrarme esta variable resultado y pudiera yo retornar aquí la suma tal cual. Pero ahorita por cuestiones de que estamos aprendiendo lo voy a dejar así para que se entienda, ¿ok? Bien, entonces esta función ya la declaré del tipo recibe dos parámetros, pueden ser 2, 3, 5, 10, los que ustedes quieran. Y aquí vamos a hacer la operación, que sería lo que está dentro de la maquinita. O sea, se entran datos, se procesan, que en este caso únicamente nada más estamos sumando dos datos, ¿sí? Y los retornamos. Este return sería la analogía de mostrarlo ya en la pantalla, ¿sí? Ahora, este return, o quiero que volvamos al ejemplo que yo les decía. Esta es la división, este sería el cantinero y este sería el borracho. Entonces,
El return significa que voy a retornar, que yo como mesero voy a servir y voy a retornar ese resultado. Entonces yo como borracho acá ocupo mandar llamar a esa función, ¿sí? Para que me retorne esa respuesta, ¿ok? Entonces ese sería el primer tipo de función. Ahora, ¿cómo la mando llamar? Bien, un error que solemos cometer es decir, pues está en la clase botón, punto, ¿sí? Pero si se fijan no me aparece. ¿Por qué? Porque botón es la plantilla, ¿sí? Botón es el formulario. Este formulario no tiene programación, ¿sí? Lo que tiene la programación o lo que tiene los datos llenos es el objeto, ¿sí? ¿Cómo se llama el objeto? Pues X o Z. Entonces, al menos de que yo tenga una variable aquí que sea estática, que luego lo veremos, sí puedo ya mandarlo a llamar con el nombre de la clase, pero en este caso no, porque botón es una plantilla. El que está lleno es el objeto, ya sea X o Z. Entonces si yo pongo el nombre del objeto punto, fíjense que ya me aparece el método sumar y recibe dos parámetros que son los que yo definí aquí. Bien, entonces aquí ¿qué números quiero sumar? No, pues que el 30 y el 20, ¿ok? Punto y coma y ya está. Entonces, si ustedes siguen la ejecución, se viene, imprime el hola, se hace la instancia, se imprime esto y luego se dispara esto y ya está. Pero aquí está pasando algo. Estoy disparando y le estoy diciendo al mesero, hey, súmame esos. Sí, entonces el mesero lo tiene que retornar, pero nunca estoy diciendo nunca estoy cachando esa respuesta que me dio el mesero o la función sumar. Entonces, aquí es indispensable que si nosotros tenemos una función del tipo regresa, pues acá, de este lado de la barra, cachemos esa respuesta, ¿no? Entonces, esa respuesta a fuercitas tiene que ser en una variable del tipo que está definida la función. En este caso sería un doble. ¿Por qué? Porque la función está retornando una variable doble. Entonces, declaro una variable doble, ¿sí? Que se llama doble, que se llama cachar, lo voy a poner para cachar la respuesta y ya está. ¿Sí? Entonces, ahora recuerden que cuando tengo un igual, primero se ejecuta la parte de acá. Entonces, de aquí, ese 30 se cacha como parámetro x1, el 20 se cacha como parámetro x2, se suma, se guarda en respuesta, esa respuesta se retorna, entonces se viene para acá. Y esto de aquí se estaría sustituyendo por el resultado, ¿no? Entonces, aquí sería 30 más 20, 50. Entonces, cachar ahora valdría 50. Esto es lo que hay que estar haciendo siempre en orientado a objetos, estar viendo para acá, se viene, que se retorna y aquí está. Entonces esto de aquí, ustedes si tuvieran la posibilidad de tacharlo, lo sustituyen y aquí se cacharía un 50. Entonces la variable cachar vale 50. Si yo la imprimo, ahora voy a imprimir cachar, fíjense que ahora ya se va a imprimir ese 50 acá. ¿Qué pasa si yo cambio el cachar en string, por ejemplo? Pues me va a tirar error porque la función es del tipo doble y me está retornando un doble. Ahora, ¿qué pasa si quito esto y lo corro? Pues nada, bueno, voy a quitar esto. Aquí no pasaría nada, o sea, no hay un error, se dispara la función, se retorna, pero pues estaríamos mandándola a llamar Yaukis porque no estoy cachando el resultado que me trajo. Aquí no es un error de sintaxis, es más bien un error de semántica porque no tiene sentido estar disparando la función sin cacharlo. ¿Okay? Entonces, básicamente así es como se disparan las funciones dentro de la clase. Recuerden que vamos a hacer alusión a la plantilla, ¿sí? Perdón, al nombre del objeto y no al nombre de la clase. Bien, entonces ya tenemos listo la primer tipo de función y como pueden intuir, el segundo tipo de método sería el que recibe y no regresa, ¿ok? Y este, básicamente, como no regresa, ¿qué va aquí? No lo puedo dejar vacío, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a poner decir hola, ¿sí? Este sí va a recibir, ¿ok? Que siempre que vamos a recibir va a ser los parámetros de entrada del paréntesis, ¿ok? Entonces aquí voy a recibir un string y le voy a poner el nombre del pelado, nombre, ¿ok?
¿ok? Pero esta función estamos diciendo que no va a retornar, pero yo no lo puedo dejar vacío, ¿ok? Entonces, para decir que una función no va a retornar, vamos a decir void, ¿ok? Que void significaría como vacío, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo, hey, esta función no va a retornar nada. Y si se fijan, ya no me tira error. ¿Qué pasa si pongo un return? Pues no pasa nada, ¿sí? Bueno, si me tira error y dice, hey, no puedes retornar, si aquí estaría diciendo, hey, pues tiene que ser entero porque está retornando un 1, ¿no? Pero no quiero retornar nada. Entonces aquí únicamente voy a poner un print y le voy a poner hola y le voy a concatenar, a sumar el nombre de parámetro de entrada, ¿ok? Entonces, estos dos conceptos es fácil de saberlos. Primero, si la función va a retornar algo, tiene que ir aquí. Si no va a retornar nada, va a un void. Eso es lo único que hay que saber. ¿Y cómo la mandamos llamar acá? Acá, como esta función ya no es del tipo regresa, únicamente ya la disparo. Le pongo, decir hola, ¿no? Pero ¿de qué objeto la voy a poner? ¿Del X o del Z? No, pues ahora del Z. Vamos a ponerle sumar, perdón, no sumar, decir hola. Y aquí me pide un string como parámetro del pelado que va a llamarse, a decir hola. Entonces le pongo Luis y ya está, ¿no? Entonces ese Luis que está entre comillas se cacha aquí, ¿sí? Viene para acá, se concatena y ahora se imprime acá. Entonces si ustedes lo ejecutan, ahí está, mira, hola Luis, ¿ok? Y esta función, yo si declarase por ejemplo un string aquí y le pongo igual, me tira error porque esta función pues no retorna nada. Y a partir de esos dos tipos de funciones podemos construir las otras dos, que sería la que no recibe y regresa, y la que ni recibe ni regresa, que no hace nada. ¿Ok? Entonces vamos a construir esta. Entonces vamos a dejarla pública. Puede ser privada también, pero eso ya lo veremos cuando veamos el encapsulamiento, ¿sí? Esta no va a recibir, pero va a regresar. ¿Qué va a regresar? Vamos a decir que retorne un booleano, ¿sí? Y vamos a ponerle es verdadero, es verdadero, es verdadero, y vamos a recibir, no vamos a recibir, ¿ok? Pero vamos a retornar un true nada más, ¿sí? Y cuando una función no recibe, entonces los paréntesis quedan vacíos, ¿ok? Y esta función, como la mandamos llamar acá, la podemos mandar llamar literalmente dentro del print. Entonces, para no estar creando tantas variables, aquí le ponemos ¿de cuál objeto? No, pues del X. Vamos a ponerle es verdadero y ahí me va a retornar un ¿qué? Pues un true, ¿sí? Entonces, aquí, ahí está, ¿no? Ya está. Bien, ¿cómo sería la otra? Ni recibe ni regresa. Pues como no va a retornar, iría void y le vamos a poner esta que no hace nada. Y ya está. Y vamos a ponerle aquí no hace nada. ¿Ok? Y esta función no retorna nada, por lo tanto es void, y no recibe nada, por lo tanto los paréntesis se quedan vacíos. Y acá ya nada más para dispararla, pues agarramos el nombre del objeto, cualquiera de los dos que tengamos, le decimos nada y ya está, ¿ok? Entonces esos serían los 4 tipos de funciones. Y recapitulando, nada más lo que hay que estar truchas, es decir, si estamos de este lado de la barra o de este lado de la barra, y ya nada más estar jugando con esos 4 tipos de funciones. Ya nada más para como forma de teoría, bueno, no de teoría, de análisis. Fíjense que acá tenemos el constructor y el constructor es del tipo que, del tipo recibe, pero no retorna, ¿sí? Pero el constructor es diferentito a las demás porque no especificamos aquí el void. Si ustedes ponen void aquí ya no es constructor, ahora es una función de las de acá. Si se fijan ya nos tira error acá. Al ponerle eso ya está, ¿sí? Ya se hace constructor porque se llama igual que la clase y no es ni del tipo void ni retorna nada, ¿ok? Y acá, ya para finalizar, fíjense que tenemos una función pública, void, porque no retorna nada, pero recibe algo, ¿sí? ¿Qué recibe algo? Pues un arreglo de strings y ya está, ¿ok? Entonces, a partir de estos 4 tipos de funciones se basa toda la programación orientada a objetos y también la no orientada a objetos, ¿ok? Entonces, estos serían los 4 tipos de funciones. Si ya los entendemos, podemos pasar al siguiente tema.